Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia CMA y estoy acompañado en esta oportunidad con Melissa Jofré, que es periodista acreditada en el Congreso de la Nación y también trabaja para el sitio parlamentario y para Diputados TV. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola, Horacio, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, igual, un gusto. Y bueno, me gustaría primero arrancar esta entrevista consultándote sobre el resultado político que dejó la votación en la Cámara de Diputados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué, qué podés observar en ambas posiciones, en el oficialismo y en la oposición? ¿Qué resultado político dejó ese momento? Bueno, mira, Horacio, yo creo que se trató, obviamente, sin dudas, del tema más importante que ha tenido hasta acá que tratar en el Congreso el oficialismo del gobierno del Frente de Todos. Y la realidad es que, bueno, demostró primeramente en lo que tiene que ver hacia el interior del oficialismo, un quiebre, por supuesto, en las distintas posiciones que hay dentro de la alianza y sobre todo en lo que tiene que ver con el sector que responde al kirchnerismo duro, al núcleo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se sabe que, bueno, los diputados de ese sector han votado en contra, nada más y nada menos, porque había otras posiciones que también se podían adoptar, que eran la abstención, que sí algunos diputados lo eligieron, o la ausencia. Pero bueno, el voto en contra fue un mensaje fuerte y sobre todo porque no se conoció sino hasta el final de esa sesión en la que finalmente se votó y incluso varios compañeros de bancada se enteraron, ¿no?, de lo que iban a hacer sus otros pares. Así que dentro del oficialismo representa un quiebre importante porque de ahora en más varias iniciativas de las que va a tener que tratar este gobierno sin dudas que van a tener que encontrar primeramente una discusión muy fuerte también hacia el interior del bloque, que habrá que ver cómo cura esas heridas. Lo cierto es que sí dejó dos figuras destacadas el debate, como fueron las de Sergio Massa, que se puso bueno, al hombro todo lo que tuvo que ver con la negociación y con obviamente discutir y encontrar, ¿no?, una vía de consenso y de acuerdo con la oposición. Y también Germán Martínez, que es el nuevo jefe de bloque desde hace 2 meses, que ha tenido, bueno, también, ¿no?, el punto más difícil, como te decía, del oficialismo en estos 2 años. Y por la oposición, bueno, también costó dentro de la oposición, en lo que se refiere a Juntos por el Cambio, ¿no? Hay otros bloques opositores, sí tener una postura unificada entre todos, eso costó bastante. Hubo un solo diputado que votó en contra, que fue Ricardo López Murphy, pero la realidad es que a la oposición le sirvió, podríamos decir, el tema y mantener esta posición unificada para justamente demostrar unidad, demostrar este discurso de responsabilidad, ¿no? De, bueno, pero sí siempre advirtiendo que no van a ser la rueda de auxilio siempre del oficialismo, un oficialismo que está en minoría en la Cámara de Diputados y que por supuesto requiere sí o sí de consensos y acuerdos para poder, aunque sea, sacar las leyes que pretende en estos 2 años que quedan. Y en ese sentido, con un oficialismo fragmentado que se pudo ver en la votación en Cámara de Diputados, como explicabas, ¿qué proyección tenés para este jueves, ahora que conocimos que el acuerdo con el FMI en el Senado ya tuvo dictamen? Y además con una presidenta del Senado que es Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la presidenta del Senado sabe que igualmente esta ley va a salir. La posición dentro del bloque fue dar libertad de acción a cada uno de los senadores y dentro de lo que es la bancada del Frente de Todos, que tiene 35 senadores, se estima que más de la mitad van a estar a favor. Vos sabés, Horacio, que el Senado responde directamente a los gobernadores están todos interesados en que este acuerdo salga y se apruebe. En realidad lo que se aprueba
debido a los cambios que hubo en la Cámara de Diputados en el proyecto, es habilitar al Ejecutivo para que pueda refinanciar esta deuda, ¿sí? De lo que no quiere hacerse cargo es la oposición, es justamente de aprobar el programa económico, ¿no? Que diseñó el gobierno con el FMI. Pero en el Senado la ley sí apunta que también va a tener un respaldo mayoritario y que va a haber un puñado, obviamente por ser menos miembros, es un puñado más chico, ¿no? De legisladores los que no van a acompañar, pero claro, sí, obviamente que la posición de Cristina va a ser importante en cuanto a lo gestual, quizás. La vicepresidenta suele abrir y cerrar las sesiones y la realidad es que durante el transcurso del debate no está en el recinto. Así que habrá que ver para qué momento llega. Siempre suele escuchar igualmente los discursos de cierre, así que, bueno, pero sí, todo apunta a que la ley va a salir y por eso tuvo el tratamiento rápido que tuvo. El dictamen también se alcanzó sin mayores obstáculos e incluso el dictamen se firmó por unanimidad, pero bueno, obviamente con la disidencia de 2 senadoras, de las cuales todavía no se sabe cómo van a votar. Exacto, sí, hay mucha incertidumbre en cuanto al kirchnerismo, qué posiciones puede llegar a tomar también en el año, ¿no? En los últimos 2 años de gestión de Alberto Fernández. Y en un hipotético caso, ¿no? Podemos plantear escenarios como que el acuerdo negativa. ¿Pensás que el gobierno de Alberto Fernández pueda tomar atajos judiciales para evitar los pagos con el FMI de la próxima semana? ¿Algún DNU, por ejemplo? Sí, podría, sí, como vos decís, en el hipotético caso, ¿no? Podría salir un decreto, pero la realidad es que fue este mismo gobierno el que impulsó una ley para que los acuerdos con el FMI se voten en el Congreso, lo que finalmente le resultó un poco, bueno, se dio cuenta que es bastante difícil, porque esta es la primera vez, ¿no? En la historia que se trata algo así. La judicialización justamente era algo que proponían desde el kirchnerismo duro, así que mirá esa paradoja que podría darse. Incluso algunos, bueno, sostienen que podría pagarse este vencimiento el 22 de marzo, desde el gobierno dicen que definitivamente que no. Te digo algunos, ¿no? Desde la oposición que en el debate en diputados decían esto, como por ejemplo el diputado José Luis Espert, que no era verdad, que era como una amenaza eso de que el 22 de marzo se caía en default. Pero la realidad es que, bueno, el gobierno aspira y apunta a que sí, a que va a haber ley y finalmente después, bueno, a la hora de obviamente ejecutar el programa económico, ya será todo decisión del Poder Ejecutivo, por supuesto, como siempre, pero sin que ese plan esté contenido en la letra, ¿no? de la norma. Bien. Y ahora, ¿podrías, por ejemplo, presentarme un balance de lo que dejó el panorama legislativo en 2021, que no hubo tantas sesiones, o por ejemplo, tampoco hubo sesiones extraordinarias en febrero, para analizar qué paquete de proyectos tiene pensado el gobierno para aprobar este año? Si me podés adelantar qué se discute en los pasillos del Congreso, cuáles son las principales ambiciones que quiere aprobar el gobierno de este año. Sí, mira, como siempre en los años electorales casi no hay actividad, como vos mencionabas, eso pasó en 2021 y se espera, por supuesto, sobre todo al ser un año con elecciones presidenciales, que pase en 2023. Con lo cual, si el gobierno realmente está interesado en que avancen todos sus proyectos que tiene en agenda, este año es sin dudas el año adecuado, ¿no? El año que se espera que eso pase. Incluso esta discusión con el FMI lo que mostró fue justamente que, bueno, que oficialismo y oposición pueden arribar a acuerdos. En un acuerdo y en un consenso siempre alguna de las partes cede. Yo creo que en esta ley justamente del FMI, bueno, al que por supuesto más le tocó ceder es al oficialismo, pero finalmente va camino a quedarse con una ley.
Y en lo que espera para este año tratar, tiene que ver todo con un paquete de leyes económicas, ¿no? El gobierno apunta a varios proyectos que tienen carpeta, que por un lado buscan creación de puestos de trabajo y por el otro generación de divisas, obviamente con lo complicado que está la economía argentina, lo que se necesita. Tienen que ver con leyes de agroindustria, tienen que ver con leyes también de futuro, como es la electromovilidad. Bueno, hay leyes para desarrollo de la industria automotriz, también de compra argentino. Son varios proyectos que habían sido incluidos, sí, en extraordinarias, pero que por falta de acuerdos y por también la renuncia que se dio en el medio de Máximo Kirchner no se pudieron tratar. Están prometidos desde hace bastante tiempo por el gobierno, incluso algunas leyes desde, te podría decir, desde 2020 que se vienen mencionando. No avanzan. Hay un acuerdo generalizado, vos preguntás a la oposición y sí están de acuerdo en esas medidas, pero siempre hay algún que otro artículo polémico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con agroindustria, ya lo que está advirtiendo Juntos por el Cambio es que hay artículos que, bueno, hablan demasiado de intervención del Estado, ¿no?, en la actividad. Entonces, bueno, ahí habrá que ver, obviamente, cómo se llegan a los consensos para que pueda haber ley, sí modificada, quizás no como el texto que envía el Poder Ejecutivo, pero bueno, el gobierno apunta a todas leyes que tienen que ver con la producción. La oposición, en primera instancia, está también a favor, se muestra a favor, pero siempre y cuando, bueno, en esos debates se salden las diferencias que pueda haber y se llegue a votar algunas de las leyes que, como te decía, sería interesante que en 2022 se avance con una agenda nutrida, más allá de que los números son complicados para el oficialismo, tanto para llegar a los acuerdos como para ir a las sesiones y tener quórum, y después, una vez de tener quórum, también tener los votos para poder sancionar una ley. Bueno, más allá de eso, está primero la discusión que tiene que darse en comisiones y que las comisiones también se tienen que conformar porque ahí había otro punto también de diferencias. Sí, sí, perfecto. Y ahora, pensando en las futuras elecciones presidenciales de 2023 y tras una derrota del oficialismo en las últimas elecciones legislativas, ¿cómo ves el escenario para el próximo año? ¿Qué candidatos ves que se están perfilando? ¿Qué espacios ves que están ganando terreno? Bueno, sin dudas, para mí, en mi opinión, el Frente de Todos va a tener paso para las presidenciales, ya lo está diciendo. Alberto Fernández ya ha dicho también que quiere ir por un segundo mandato, no directamente, pero sí indirectamente al hablar de su primer mandato. Este tema de las PASO dentro del oficialismo ya es algo que algunos legisladores que han votado a favor del acuerdo están diciendo. Bueno, en 2023 podremos dirimir las diferencias en las PASO. Ya te marca, ¿no?, que, bueno, obviamente el kirchnerismo va a tener también quizás sus candidatos. Y bueno, habrá que ver cómo se resuelve, pero va a ser una interna sin duda muy caliente. Y en lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, también, ¿por qué? Porque ahí, en ese caso, yo diría que sobran candidatos a presidente, ¿no? Hay de todos los espacios, de todos los colores, hay nombres fuertes. Y bueno, también, si bien podrán dirimirlo por la vía de las PASO, que es algo que en 2021, más allá de ser elecciones legislativas, Juntos por el Cambio ha aplicado muchísimo en todo el país. Bueno, va a ser fuerte también. Y la última pregunta, ¿pensás que hay alguna estrategia del gobierno a la hora de cuando armó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de acá a 2024? ¿Pensás que las próximas figuras políticas, los próximos partidos
¿Van a cumplir las metas pactadas? ¿Pensás que la oposición, si llegara a tener un triunfo o repetir lo que sucedió en 2021, puede llegar a cumplir con esas metas? Bueno, justamente cuando se votó esta ley, ¿no? Dijeron que el ministro Martín Guzmán de Economía decía que, bueno, que esta ley se vote en el Congreso para que después no venga un gobierno y cambie las reglas. La realidad es que, lamentablemente, sí, en Argentina cambian todo el tiempo las políticas y las reglas y es tan marcada la diferencia, está tan acentuada la grieta y son dos polos tan extremos que bueno, viene un nuevo gobierno, aplica nuevas medidas y finalmente no termina habiendo una continuidad, ¿no? En el tiempo. Si bien la deuda lamentablemente sí va a ser una continuidad porque le va a tocar a los 3 gobiernos próximos que sigan después de 2023, la realidad es que si viene un nuevo gobierno con un nuevo plan económico, bueno, habrá que ver qué sucede y qué recetas aplicas. Eso incluso lo había señalado una senadora muy cercana a Cristina Kirchner, como es Juliana Di Tulio, que decía, bueno, si no les gusta, no, perdón, me confundí, la diputada Victoria Tolosa Paz, nada que ver, albertista, ella decía, si viene un nuevo gobierno, bueno, no les gusta este plan, ¿no? Que estamos discutiendo ahora, si viene un nuevo gobierno va a aplicar el plan que le parezca. Sí, la realidad es esa y eso pasa siempre en Argentina, por eso también estamos como, pienso, esto opinión personal, en una encerrona, ¿no? De que bueno, justamente la economía nunca tiene un plan sostenido porque cada uno aplica sus propias visiones. Por eso creo, obviamente, que uno de los temas de campaña de 2023 será para Alberto Fernández decir de que necesita un segundo mandato para continuar justamente con este plan y que ese plan pueda mostrar finalmente resultados. Y por el otro lado, bueno, desde la oposición, obviamente, quizás van a señalar de que el gobierno pateó todo para adelante, porque incluso en los pagos al FMI van a comenzar recién en 2026, ¿no? Así que es muy compleja la situación de la Argentina y me parece que requiere obviamente de responsabilidad y de altura de los dirigentes y lamentablemente cuando vienen esos tiempos electorales y las campañas, bueno, no justamente están muy atentos de poder no tener esa altura, sino más peleándose por ver quién finalmente gobierna. Es como que en Argentina vivimos siempre de campaña en campaña y eso no está bueno. Totalmente, sí. Y justamente ahora lo que se necesita es consenso. En este sentido, bueno, hay que ver qué puede parar para el año que viene, que es otro año electoral. Ujú. Bueno, Melissa, muchísimas gracias. La verdad que fuiste muy clara con tu explicación y esperamos tenerte de nuevo para futuras entrevistas. Cómo no, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Nos vemos.